Miedo a tener ELA. Espartano, espartana, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el miedo a tener ELA. El motivo de este vídeo es que muchos de vosotros me escribís tanto en los comentarios como por privado preguntándome si no tengo miedo a tener ELA después de tantos años con fasciculaciones. Y me gustaría aprovechar, ya que tanta gente me hace la misma pregunta, para responderos a través de un vídeo y así intentar ayudar al máximo número de personas posibles. Lo que haré es que en vídeos posteriores, cuando tenga alguna pregunta que me soléis hacer en repetidas ocasiones, haré un vídeo para intentar resolver esas dudas. En el caso de este vídeo, como digo, la pregunta es si tengo miedo o no a tener ELA, y la respuesta es que actualmente no tengo miedo de tener ELA. Pero evidentemente hasta llegar a este punto, ¿no? de no tener miedo de tener ELA, ha habido un largo proceso, un largo recorrido para llegar, como digo, a esta situación. Evidentemente, todos los que tenemos fasciculaciones hemos recurrido a internet. Lo primero que vemos, o de las primeras cosas que vemos, es fasciculaciones igual a ELA. Y eso no es así. Ya lo he explicado en muchos otros vídeos. Los síntomas de la ELA son unos y los síntomas de las fasciculaciones benignas son otros. Aunque sí que es cierto que hay este punto en común, que son las fasciculaciones, pero a partir de aquí hay otra sintomatología que no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí, como digo, yo también en mis inicios también tuve miedo a tener ELA, sobre todo cuando, insisto, pones en internet fasciculaciones, cuando visitas hospitales especializados precisamente en ELA y ves que a tu lado hay pacientes que tienen ELA, evidentemente en esos momentos tenía mucho miedo de tener ELA. Y más todavía en la que me encuentro en una situación en la que, lo recuerdo perfectamente, yo estaba sentado con personas, como digo, que tenían ELA a mi lado, y de repente vi a 3 o 4 médicos que venían hacia mí diciendo que era mi turno, que iban a hacerme una serie de pruebas para descartar cualquier enfermedad grave. Y en esos momentos no tenía miedo de tener ELA, tenía pánico de tener ELA, evidentemente, y pues a uno se le pasa por la cabeza, ¿no? ¿Qué pasará si hoy me dicen que tengo ELA? Por suerte, en mi caso no fue así. Después de un largo periodo de pruebas, como se pueden ver en otros vídeos que lo explico, y después de descartar cualquier enfermedad neurodegenerativa grave a través de multitud de pruebas, seguía teniendo miedo a tener ELA. Creo que a todos nos pasa o nos ha pasado de tener la duda de si el médico se está equivocando, de si las pruebas también están fallando o de si no estamos en el momento indicado para hacernos un electromiograma, por ejemplo, y en meses posteriores va a aparecer una posible ELA. Entonces, en este sentido, yo entiendo perfectamente a toda la gente que tiene miedo a tener ELA, entiendo perfectamente por qué me lo preguntáis, pero a raíz de todo esto que me sucedió a mí y como he explicado en otros vídeos, ¿no? De cómo llegué a superarlo al final por mí mismo, después de un largo trayecto de unos 2 años aproximadamente, hasta que llegó un punto en el cual o seguía teniendo miedo o seguía teniendo ansiedad y todo iba a ir a más, o decidía intentar controlar la situación por mí mismo y hacer aquello que yo creía oportuno para superar todo esto que me estaba pasando, que era realmente raro y extraño, y a día de hoy, si lo pienso, sigue siéndolo. Y al final es lo que hice, basarme en lo que siempre he amado, en lo que siempre me ha ayudado, que es el deporte, y a través de la persistencia, de la insistencia, siempre con el miedo acompañándome, no lo negaré, pero algo dentro de mí me decía que a través de la nutrición, del descanso y del entrenamiento podía superarlo. Entonces, resumiendo, pasó un largo periodo de tiempo hasta que yo empecé a evolucionar favorablemente, y entonces fue cuando vi que no tenía que tener miedo de tener ELA. Y llegados a este punto, hay varias cosas que me gustaría decir. Primero, es normal tener miedo a tener ELA, pero después de haber visitado a neurólogos, después de habernos hecho pruebas, tenemos que hacer caso a los médicos, tenemos que hacer caso a los profesionales, y si ellos nos dicen que no hay nada grave, tenemos que quedarnos con eso y quitarnos el pensamiento negativo de la posibilidad de tener ELA. ¿Por qué? Porque esto solo va a hacer que empeorar las cosas. El miedo a tener ELA va a hacer que tengamos más ansiedad, y esos niveles de ansiedad
va a hacer que tengamos más síntomas, que los síntomas que tengamos se multipliquen y, en definitiva, que esa espiral negativa en la que nos encontramos vaya a más y cada vez se haga más y más grande. Y otra cosa que me gustaría decir es que nosotros, las personas que tenemos fasciculaciones benignas, tenemos las mismas posibilidades de contraer ELA que alguien que no tiene fasciculaciones. Y me gustaría que quedara bien claro este punto. No por tener fasciculaciones tenemos más probabilidades de tener ELA. Tenemos exactamente las mismas, insisto, que cualquier otra persona. Pero de la misma manera que tenemos las mismas posibilidades de tener ELA que cualquier otra persona, también tenemos las mismas posibilidades de tener cáncer, enfermedades cardiovasculares u otro tipo de enfermedades también muy graves o incluso mortales. Entonces, si hacemos un pensamiento un poco analítico, podemos llegar a la conclusión de que si tenemos miedo de tener ELA y tenemos las mismas posibilidades de cualquier otra persona de tener ELA, por esa misma regla, también deberíamos de tener miedo, como digo, de tener otras enfermedades muy graves como son el cáncer. Y os aseguro que yo, por mi profesión de entrenador personal, cada vez conozco más personas que han padecido o padecen cáncer, y creo recordar que la causa número 1 de muertes a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y llegados a este punto me viene también a la mente el momento en el cual yo empecé a hacer deporte, en el cual yo me aficioné a ir al gimnasio. Yo tenía 20 años, era en el año 2002 aproximadamente, cuando yo sufrí también un episodio muy largo de taquicardias. Estuve como un año de cardiólogo en cardiólogo tomando medicación y tenía taquicardias incesantes. Y cuando digo taquicardias incesantes es que casi cada día de mi vida tenía taquicardias en las cuales mi corazón se ponía a 200 latidos por minuto. Y esa fue otra de las etapas más complicadas de mi vida. Si hago marcha atrás y vuelvo a recordar lo mal que lo pasé en aquella época de taquicardias y lo comparo con las fasciculaciones, de veras que si a mí me dijeran: Manel, ¿qué prefieres pasar otra vez? ¿Un año de taquicardias o un año de fasciculaciones? Os aseguro que elegiría un año de fasciculaciones. Y es que, al menos en mi caso, el miedo que yo pasé cuando sufría taquicardias fue enorme, porque al final, cuando tienes taquicardias, lo primero que piensas es que si te falla el corazón, en un segundo estás muerto. Y ya no hay nada que hacer, ya no hay tiempo de reacción, ya no hay nada. Por eso digo que el miedo que pasé cuando tenía taquicardias era muy superior al de tener fasciculaciones. Y evidentemente no quiero volver a pasar ni por una etapa ni por la otra. Pero con esto lo que quiero decir es que al final lo que tenemos es fasciculaciones benignas, que es un problema neurológico benigno, que no es grave y que hay muchísima gente en el mundo que daría lo que fuera por tener únicamente, entre comillas, fasciculaciones benignas. Y cuando recuerdo mi época de taquicardias, recuerdo muchos jugadores de varios deportes que murieron por muertes súbitas, y recuerdo especialmente, no me acuerdo por qué, vi un chico que tenía cáncer y decía que él no podía escoger o no escoger tener esa enfermedad, pero dentro de lo malo, esa enfermedad, el cáncer, le permitía preparar con tiempo su muerte y poder despedirse de su familia, que en cambio no le hubiese gustado morir de un ataque al corazón, no hubiera podido despedirse, ¿no?, de su mujer y de sus hijos. Recuerdo perfectamente ese vídeo porque me marcó muchísimo, y porque precisamente ese era el miedo que yo tenía, ¿no? De despertarme un día y tener una taquicardia y que se acabara todo. Y al final, tener miedo es algo normal en el ser humano, es una reacción física, fisiológica normal. Lo que tenemos que hacer es intentar gestionar ese miedo, sobre todo en nuestro caso, porque si no gestionamos ese miedo, como digo, los síntomas van a ir a más, incluso van a aparecer nuevos síntomas. Y para acabar, me gustaría recalcar sobre todo esto. Si hemos visitado a nuestro médico, si nos han hecho las pruebas pertinentes y nos han dicho que no tenemos nada, tenemos que quitarnos todos los pensamientos negativos de nuestra mente, porque el tiempo pasa muy rápido y cuando nos demos cuenta habremos estado 1, 2 o 3 años teniendo miedo a que podemos tener ELA y desperdiciando una de las cosas que más valor tiene en esta vida, que es el tiempo. Mientras pasamos tiempo con miedo a tener ELA, ese es un tiempo que estamos perdiendo y que no vamos a recuperar nunca, y que lo podemos aprovechar haciendo aquello que más nos gusta, sea lo que sea, ya sea practicar deporte, nuestro hobby favorito, o sobre todo pasar tiempo con nuestros familiares queridos. Así que desde aquí os animo a que no tengáis miedo
a que os quedéis con aquello que os ha dicho vuestro médico, que es el especialista, que es el verdadero profesional y el que sabe si tenéis alguna enfermedad grave o no. Porque esta va a ser la única manera de darle la vuelta a la situación, de acabar eliminando ese miedo, porque eso es lo que nos va a permitir a cambiar ese pensamiento negativo por ese pensamiento positivo, y eso es lo que va a hacer que al final esas fasciculaciones acaben disminuyendo. Así que espartano, espartana, ni retirada ni rendición. Es la ley espartana, es nuestra ley. Sueña lo inimaginable, conquista lo extraordinario, Man Hermano Oficial.